¿qué es lo que nos motiva a cambiar? Porque usted ve, se ha notado en los pocos versículos que tu hermano Guillermo ha leído en este capítulo, hay un cambio de Jonás, hay un cambio aparentemente de actitud y hay un cambio de conducta. Bueno, eso empezamos a verlo la semana pasada. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a cambiar en realidad? ¿No? Y yo mostré la semana pasada, el domingo último, descubrimos que hay algunas motivaciones erradas y equivocadas que nosotros echamos mano para hacer cambios en nuestra conducta. Me refiero a cambios externos. ¿Cuáles son esos errores que podemos cometer? La siguiente, por favor. Esto lo mostré la semana pasada, ¿no? ¿Cuáles son los cambios errados que podemos, o las motivaciones que nos pueden llevar a cambios equivocados? Este cuadro le grafica esto, lo vimos detenidamente la semana pasada en su primera parte, ¿no? Nosotros podemos realizar cambios cuando nos damos cuenta que hemos pecado, hemos transgredido, nos hemos equivocado, hemos errado, hacemos cambios, pero es importante que nuestra motivación sea la correcta. Estas son motivaciones erradas. Una primera motivación que vimos la semana puede ser el comenzar a actuar bien, pero por culpa. Me siento culpable y por eso hago cambios externos. Me empiezo a portar bien, hago esto, hago mejor esto, aquello que no hice. Pero esa motivación no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación de fondo, que es donde se deben operar realmente las transformaciones. Al no haberse transformado nada en el interior, en el fondo de mi corazón, entonces lo externo me dura solamente un tiempo. Entonces la culpa como una motivación para cambiar no es la correcta. Y solo vimos eso la semana pasada, porque yo le dije, no me interesa correr. Yo le podría decir las 4 de un solo tirón en 45 minutos, pero no, dije yo la semana pasada, les expliqué, no vamos a hacer eso. Necesitamos entender bien esto, porque esto es lo que echamos mano. La gran mayoría de nosotros funcionamos así, y está mal, hermanos. Está mal. Nuestras motivaciones para cambiar. O sea, a veces aparentamos una santidad, nos comprometemos con la obra del Señor, le servimos, hacemos esto. Cosas externas, hemos hecho cambio, y la gente nos mira de fuera y dice, wow, antes era un borracho, era un drogadicto, yo lo conocí, paraba tirado en la calle, peleándose con su familia, y ahora está metido en la iglesia, está consagrado al Señor, decimos. Pero mi pregunta siempre es, ¿qué lo motivó a cambiar? ¿La culpa? En el tiempo eso no va a durar. Hoy nos corresponde ver la segunda motivación, el cambiar por orgullo, que es otro gran problema en que estamos metidos todos nosotros, mis hermanos. Pero le explico cómo esta motivación errada del orgullo puede llevarnos a hacer cambios aparentemente buenos, pero como les digo, no ha cambiado nada en absoluto en lo profundo de nuestro corazón. Oremos, oremos. Padre bueno, hemos leído tu palabra y le hemos tomado como un punto de partida en esta mañana para poder reflexionar, meditar en lo que tú tengas dispuesto desde tu corazón hacia nuestro propio corazón. Necesitamos comprender claramente qué es lo que motiva a nuestros corazones a cambiar. ¿Por qué hacemos correcciones de conducta? ¿Por qué deseamos hacer cosas buenas si no tenemos la motivación correcta, Señor, que parte desde tu evangelio? Entonces, Señor, nuestros cambios no solo no durarán mucho tiempo, sino que evidenciarán que nosotros no hemos cambiado nunca, que seguimos siendo las mismas personas. Y no queremos eso, Señor. Y no fue tu intención ni tu propósito al salvarnos. Oro por todos los que estamos presentes aquí, que en alguna medida todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, somos parte de este problema. Todos en alguna medida somos orgullosos, pero algunos son orgullosos de su orgullo, porque no ven nada nocivo en el orgullo, lo ven necesario. Pero Señor, tu palabra dice que al orgulloso tú miras de lejos, porque tú tratas con los humildes de espíritu. Así que Señor, esa contradicción, esa distancia que hay entre humildad y orgullo, eso es lo que necesitamos entender si vamos a seguirte como discípulos tuyos. Así que guíanos por tu Espíritu, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, a través de tu palabra. Amén, Señor. Amén. Amén. Miremos por un instante, mis hermanos, qué sucede cuando el orgullo nos motiva a cambiar. Cuando el orgullo es el motivador. Repito, el orgullo no es
no es el motivador correcto. ¿Por qué? Porque el orgullo es pecado. O sea, en otras palabras, estamos diciendo un tipo de pecado nos está motivando a cambiar y eso no es lo correcto. He llegado a la conclusión, mis hermanos, estaba reflexionando mucho en este tema, mucho en este tema, porque yo crecí en un hogar viendo a un padre orgulloso al 300% y que nos formó así a los hijos, nos desafió a estudiar, a trabajar, a salir adelante, pero la motivación era el orgullo. Y como a muchos aquí, ¿no? A veces los padres, cruelmente diría yo, siembran eso y lo retroalimentan, ¿no? Entonces cuando el hijo o la hija falla en algo, lo para o lo sienta y le pega la rezondrada, pero el punto de partida para impulsarlo para que pueda continuar o salir de su error es el orgullo. Entonces le dice algo parecido a lo siguiente, ¿no? Los Sánchez no somos así. Así que compórtate como un Sánchez, empieza a caminar como un Sánchez y le saca a relucir el apellido. Eso es orgullo. Eso es orgullo puro. Y eso se puede sembrar desde abajo, se va a dar cuenta, porque empieza en el hogar, empieza con la formación que se le da a los hijos. Y he llegado a la conclusión, observando, como les decía, mi propia vida pasada y ver de cerca la vida de muchas personas con las que tratamos diariamente, que impensadamente, mis hermanos, por favor, tomen nota de esto que es importante, impensadamente podemos estar haciendo lo que hacemos, actuando como actuamos, buscando en nuestro accionar, buscando demostrar nuestro valor a las demás personas. O en otros casos, demostrarme a mí mismo cuánto valgo. ¿Por qué? Porque toda una vida me dijeron que era un bueno para nada, que yo no iba a servir nada, que yo no iba a ser útil para esto, para lo otro. Entonces, tengo que demostrar que sí valgo. Y puedo pasarme la vida intentando demostrar a los demás mi valor o tratar de demostrarme a mí mismo mi propio valor. En otras palabras, podemos estar luchando con idolatrar la aceptación, hermanos, cuidado. Podemos estar luchando con idolatrar la aceptación y en otros casos podemos estar luchando con idolatrar el éxito. ¿Y por qué dirá usted? Porque puede que nos esté importando demasiado, por un lado, la opinión de la gente. Eso es buscar aceptación. Nos importa demasiado lo que opinan los demás. ¿Por qué? Porque estoy buscando aceptación. Pero por otro lado, puede ser que yo me esté importando demasiado mi propia opinión. O sea, no me importa la opinión de los demás, me importa lo que yo pienso de mí mismo. No sé si usted puede verlo en esta comparación que estoy haciendo. En realidad es un problema de ego, es un problema de personalidad, es un problema de egolatría al fondo. Y en medio de esta batalla interna nos puede estar importando más la opinión de la gente o nuestra propia opinión. Entonces, producto de eso, vamos haciendo los cambios de nuestra conducta exterior en función de eso. Es decir, si me importa a mí más la opinión de las demás personas, entonces mi conducta, mis acciones, yo las voy ajustando para buscar la aprobación de todo el mundo. Por eso usted encuentra personas que le dicen, ¿puedes hacer esto? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí, también. ¿Y puedes hacer esto? Sí, también. Ya no le alcanza el tiempo, pero sigue diciendo, sí, puedo hacer todo esto. ¿Por qué? ¿Qué está buscando? Aprobación. Le importa la opinión de los demás. No puede quedar mal ante los demás. Eso es imagen también. Una imagen trabajada en base a mi búsqueda de aprobación. Pero por otro lado también, si me importa más mi propia opinión, mi conducta externa, toda mi conducta exterior la voy a ajustar en función no a la opinión de la gente, sino a mi propia opinión. Y todo lo ajusto a mi propia opinión, porque al fin y al cabo, mi opinión es la más importante, incluso más que la de Dios. Y muchas veces enmascaramos eso de religiosidad, porque puede ser alguien que se dice cristiano y viene a la iglesia y está idolatrando el éxito, su propia opinión. Entonces dice, yo no vengo, por eso han escuchado eso, supongo que lo han escuchado igual que yo. O sea, yo no vengo acá por nadie, yo vengo acá por el Señor. Eso suena bien espiritual.
y no se mete con nadie, ¿no? Se busca su esquina, se sienta en ese lugar y no se mete con nadie. Termina el servicio, la reunión, todo, se pone de pie, no se relaciona con nadie, agarra y se va. Un poco más a veces yo le digo, hey, Juan el Bautista, hey, Juan el Bautista. Juan el Bautista no se metía con nadie, vivía en el desierto, ¿no? Suena espiritual, hermanos, pero no me importa la opinión de nadie, ¿no? Me importa mi propia opinión. Y mi opinión es, yo soy espiritual, soy un buen creyente, no me meto con nadie. Pero entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe el cuerpo? Preguntaríamos, ¿no? Todo eso habría que revisarlo a la luz de lo que nos muestra la Escritura, de lo que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo digo, habrá roto todas esas páginas de la Biblia para no leerlas, ¿no? Entonces se ha quedado así con algunas páginas nada más en su Nuevo Testamento. Pero justamente por buscar demostrar cuánto valgo y qué puedo ser exitoso sin tener la necesidad de nadie, podemos fácilmente caer en idolatrar el éxito por eso. Idolatrar el éxito o podemos caer en la idolatración de la aceptación. Y eso es imperceptible en la vida de un creyente. Déjeme darle 2 ejemplos bíblicos en este sentido rápidamente, hablando de la idolatración de la aceptación para que entienda usted. Bien, Primera de Samuel, capítulo 10. Usted si puede ubicarse en ese capítulo de Primera de Samuel, lo que va a encontrar es la historia del primer rey de Israel. Cuando Saúl asume el reinado de Israel, lo hace realmente luchando en su interior. ¿Por qué? Porque lo que usted se da cuenta es que tiene una pobre autoestima. Este rey tenía una pobre autoestima. Entonces, desde que el profeta Samuel es enviado por Dios para comunicarle que va a ser el primer rey sobre la nación de Israel, Saúl empieza a experimentar cosas sobrenaturales en realidad, porque el Espíritu de Dios viene sobre él, empieza a profetizar cosas que jamás hizo el hombre. Pero es un hombre muy herido en su autoestima. Por eso leemos en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, que es ungido por Samuel. Y Samuel le deja esto bien en claro a través de una pregunta. Le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, a ti te ha elegido, Saúl. Dios te ha elegido a ti, en otras palabras. Entonces, desde ahí, si usted se fija, Saúl sabía que Samuel lo iba a presentar ante la nación de Israel como su primer rey. Sabía que lo iba a presentar, inevitablemente días adelante iba a llegar ese momento que lo iba a presentar como el elegido de Dios ante la nación de Israel. Entonces, si usted se da cuenta, cuando lo van a buscar, estoy en 1 Samuel 10, versículo 21 y 22 específicamente, cuando reúne Samuel a toda la nación de Israel para hacer esta comunicación y manda a buscar a Saúl, usted lo lee ahí. No lo encuentran por ningún lado. ¿Dónde está Saúl? Dice el texto que estaba oculto. ¿Por qué se ocultó? ¿Era el tremendo privilegio de ser anunciado como rey de Israel? ¿Dios no lo había elegido? Oye, este hombre no se la creía. ¿Qué tan baja autoestima tenía este hombre que no aceptaba lo que Dios le había dicho? Mira, desde ahí abajo nada más ya ves cómo le importaba la opinión de los demás a Saúl. Para él era más importante lo que opinaba la gente. Entonces, no, si me presentan, la opinión de la gente es importante para mí. No me van a aceptar. Está pensando en la opinión de la gente, pero no está pensando en lo que Dios ha hecho. Ya lo eligió Dios. Pero está pensando en la opinión de las personas. Por eso se escondió. Le preocupa la opinión de la gente. Y cuando Samuel le comunica a todo el pueblo que este es el rey, tú lees en los versículos siguientes, 23, versículo 24, ahí en tu Biblia, todo el pueblo explota de una alegría porque estaban esperando eso, ¿no? Y lo ven allí, pues, ¿no? Este tremendo hombre, bien parecido, este es nuestro rey, qué sé yo, y todo el pueblo, dice el versículo 24, todo el pueblo se alegró. Todo el pueblo, no todo el pueblo, en realidad. Fíjese lo que dice el verso 27. Fíjese lo que dice el verso 27. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Es decir, lo menospreciaron. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente.
Pero él dice luego, mas él, se refiere a Saúl, mas él disimuló. Es decir, Saúl se dio cuenta. Imagínense cómo esa opinión le afectó a su ego, cómo le afectó a su autoestima. Pero saben que eso fue como un detonante en su interior, como ocurre en mucha gente. Entonces, como mucha gente no se siente herida, lo menosprecian y dice, no, ¿qué tal? Gracias, les voy a demostrar lo que valgo. Y eso ocurrió en el corazón de Saúl. ¿Cómo contestó él? Como muchos lo hacen, ¿no? Como acabo de decir, voy a demostrar que soy capaz de hacer algo bien, voy a demostrarle cuánto valgo en realidad. Entonces usted ve el capítulo siguiente, capítulo 11, por eso existe el capítulo 11, porque nos demuestra lo que quiso Saúl demostrar al resto de gente, demostrar su valor. Enfrenta la primera batalla y así como así la tiene ganada, ¿no? Pero ese es el punto de partida para la idolatría de la aceptación. A él le importa mucho la opinión de la gente. Y él, aunque quiere demostrar su valor, pero le sigue importando la opinión de la gente. Pero imperceptiblemente él ya cruzó una línea y ya está en la idolatría de la aceptación. Le importa tanto la aceptación que la está idolatrando. Pero por el otro lado, yo le decía dos ejemplos. Podemos, idolatrar la aceptación, pero también podemos idolatrar el éxito. El caso en el Nuevo Testamento, voy al Nuevo Testamento, en la tercera carta de Juan, no el Evangelio, sino la tercera carta de Juan. Juan escribió 3 cartas, 3 pequeñas cartas. La tercera carta es la más pequeña, solo tiene un capítulo, ¿no? Y nos da cuenta de un nombre conocido para muchos. Y yo siempre he dicho, no le ponga este nombre a su siguiente hijo, ¿no? No se lo ponga, ¿no? Ni de broma, ¿no? Dice el versículo 9 de tercera de Juan, Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Está hablando el apóstol Juan. No nos recibe, dice. Es evidente por la conducta de este hombre, conducta externa me refiero, que esta persona le importa solamente su opinión. Eso es clarísimo cuando usted lee este versículo. No le interesa la opinión de los demás. No me importa si piensas tú que si soy buen líder, soy mal líder en la iglesia. No me importa tu opinión. Lo que yo decido es lo que se termina por hacer. Y yo decido pues que no dejen entrar a Juan, ni a ningún otro apóstol. No los necesitamos acá, qué sé yo, despreció todo. Es evidente que le importa solo su opinión. El concepto, mis hermanos, de egolatría, para algunos que de repente no ubican esto, el concepto de egolatría es la adoración o el amor excesivo que tiene uno por sí mismo. O sea, me siento tan importante que llego a amarme a mí mismo en exceso. Todos tenemos una medida correcta. Debemos amarnos en la medida correcta, mis hermanos. Si no lo hacemos, podemos cruzar esta línea y caer en la egolatría. Y esto empieza, como yo decía, permítame aclarar a los papás, esto empieza desde el hogar, desde muy niños, sus hijos. Empieza con un estilo de vida de sobreprotección. Papás, tengan cuidado, mucho cuidado con eso. El único hijo, la única hija, sobreprotegidos, no es bueno. O es la única mujer, sobreprotección. No es bueno, padres, ¿no? La persona ególatra ha crecido con pocos límites, porque en esa sobreprotección se le va haciendo que se ame en exceso. Y si no se le pone límites, no existen límites, se le permite hacer todo lo que quiere ese niño o esa niña, entonces se cree pues el rey de la casa o la reina de la casa, ¿no? Y desde muy pequeños empiezan a cultivar este asunto del orgullo en el corazón. Pero eso es formativo, mis hermanos. ¿Cómo fue criado Diótrefes en su hogar? No tenemos detalles, no nos dice la Escritura, pero sí podemos ver los resultados de su crianza en su carácter. Y este versículo es un reflejo de su carácter. Entonces nos muestra un poco de lo que ha sido su hogar, cómo fueron sus padres o cómo fue criado. Y lo que encontramos en ese versículo, hablando de carácter, es una persona que le gusta tener el primer lugar, que le gusta que su opinión sea la que se respete, que no cuenta con la opinión de los demás, ni siquiera busca consejo de los demás. La posición en que se halla en la iglesia en ese momento, probablemente
un líder más, no era el que estaba a cargo de la iglesia, era un líder más en la iglesia. Al parecer lo ha alcanzado, al parecer, en sus propias fuerzas. No es que Dios le abrió la puerta. Es de lo que se conoce de los líderes autoimpulsados. Los que se colocan en una posición por sus propias fuerzas, no es que Dios los haya colocado, sino se colocaron en esa posición de liderazgo y por eso se siente que debe defender su posición. Inseguro el hombre, por cierto, pero Diótrefes, si se percata, es todo él se siente que es un hombre exitoso en el ministerio. Por eso defiende su posición, la posición que él mismo ha logrado. Por eso él se cree dueño de la iglesia. Hacia ese extremo idolatra su éxito. Diótrefes busca demostrarse a sí mismo cuánto vale siendo exitoso. Y esta, tristemente, es la historia de muchos creyentes. Diótrefes ya está idolatrando su éxito, lo podemos ver en este capítulo. Fácilmente podemos deslizarnos hacia la idolatría de la estima propia o de la aceptación, fácilmente nos podemos deslizar hacia la idolatría del éxito, validando nuestra propia opinión como la más importante del resto. Tim Chester, que es un pastor, escritor de Gran Bretaña, él escribió un libro donde él considera que hay tres posibles razones, tres razones incorrectas que nos motivan, que nos mueven a cambiar. Según Tim Chester, estas son las tres razones erradas por las que cambiamos los seres humanos. La primera es demostrarle nuestro valor a Dios. Necesito demostrar mi valor a Dios y así ganar su perdón o su favor. Errada, recuerda, esta es una forma errada de motivarnos. La segunda razón, dice, es demostrarle nuestro valor a otros, a las demás personas, y así ganar la aceptación y el amor de los demás. También es la manera errada. Y la tercera, demostrarnos a nosotros mismos nuestro propio valor. ¿Para qué? Para sentirnos bien con lo que somos y lo reconozcan o no lo reconozcan los demás. A mí me importa lo que piensan los demás, a mí me importa lo que yo creo de mí mismo. Pero estas tres razones, mis hermanos, dice Tim Chester, son las razones equivocadas para cambiar, erradas para cambiar. Permítame una ilustración para verlo más claramente. Un pastor amigo personal que radica en Barcelona me compartía que cuando era joven, él estaba leyendo, es muy amante de la lectura, él estaba leyendo la biografía de Dawson Trotman. ¿Quién es Dawson Trotman? Dawson Trotman fue el fundador de esta famosa agencia misionera llamada Los Navegantes, que es conocida internacionalmente. Por años, desde la década de los 50, en que fue fundada Los Navegantes por Trotman. Entonces, este pastor amigo me comentaba que él le cayó en sus manos el libro y estaba leyendo la biografía de Dawson Trotman y de pronto se encuentra con una experiencia de Dawson Trotman y él lee que Trotman compartía el evangelio una vez por día. Por cierto, lo que él fundó, Los Navegantes, es una técnica de evangelismo que él diseñó. Y su fuerte era el evangelismo. Por eso es que escribió ese libro, ¿no? Nacidos o creados para reproducirnos. Ese fue uno de los primeros libros que escribió. Entonces, él siempre apuntó a que Dios nos ha redimido para extender su reino. Entonces, debemos evangelizar. Entonces, mi amigo, este pastor, estaba leyendo la biografía de Trotman y se encuentra que en la costumbre de Trotman, que él compartía el evangelio todos los días, por lo menos a una persona. No se iba a dormir si es que no compartía el evangelio a una persona por día. Jamás se iba a la cama sin hablar de Cristo a alguien en ese día. Cuando mi amigo el pastor leyó esta parte de la vida de Trotman, le impactó tanto a él que lo dejó impactado, ¿no? Y él quiso imitar lo que Trotman hizo.
lo inspiró tanto de manera personal, porque cuando están leyendo esta biografía y Trotman narra que un día, de hecho, no era perfecto el hombre, llegó el fin del día con todas sus tareas, se va a la cama ya de madrugada y se recuerda que no ha compartido el evangelio a nadie en ese día. Y eran como las 2:30 de la mañana. Trotman se acuesta, pero ahí con su cargo de conciencia, dándole vueltas por la cabeza, no se evangelizó a nadie, se levantó a las 2:30 de la mañana, se volvió a vestir, salió a la calle en búsqueda de alguien para compartir el evangelio, hasta que encontró a alguien, le compartió el evangelio y recién regresó a su casa a dormir. Esa parte le impactó tanto a mi amigo que lo cautivó y él se sintió desafiado a hacer lo mismo que Trotman. Ahora, como él mismo me dice, lo más triste es que lo empecé a hacer. Y cuando me dijo esto, yo no entendí lo que estaba tratando de decirme. Como que lo más triste, no debería decir lo más gozoso y alegre, es que lo empecé a imitar y evangelizar a una persona diariamente. No es lo lógico escuchar eso, pero no, él decía, lo más triste es que lo empecé a hacer. Entonces me empezó a describir cómo lo hacía. Durante muchos meses dice que él tomó un calendario, literalmente tomó un calendario sobre su mesa y él empezó a registrar en ese calendario con distintos colores lo que iba haciendo cada día. Por ejemplo, me decía, un círculo azul colocaba en el día y eso quería decir que había compartido el evangelio a alguien. Usaba un círculo rojo cuando la persona había aceptado a Cristo, no solo había escuchado el evangelio, sino que había aceptado a Cristo. Un círculo negro significaba ahí en su calendario que había pasado más tiempo con sus amigos no creyentes que evangelizando. Entonces, imagina el calendario de este pastor amigo: rojos, puntos rojos, negros, azules. Su intención, escúcheme, su intención de este pastor no era mostrar esa agenda a ninguna persona. Me dice, mi intención no era mostrar mi agenda para que la vean todos. No, esa agenda era personal, era solamente para mí. Pero ahí estaba mi pecado, me dice. ¿Cómo así? Le digo. Porque como era solo para mí, era para poder decirme a mí mismo cómo estaba yo creciendo. Era para decirme a mí mismo, qué bien que estás haciendo las cosas. Era para decirme a mí mismo, mira el nivel de compromiso en el que estás. Mira, para decirme a mí mismo, oye, mira, qué satisfecho debe estar Dios con todo lo que estás haciendo. No sé si me están entendiendo, hermanos. Este pastor estaba hablando de Cristo a la gente, pero no disfrutaba a Cristo. No estaba disfrutando al Señor. Porque lo estaba haciendo para él, no lo estaba haciendo para la gloria del Señor. Lo estaba haciendo para ganarse otro punto rojo en su calendario. Es más, cuando compartía, la gente estaba pensando en el punto rojo, uno más en este día, uno más. No estaba pensando en la gloria de Dios. No estaba disfrutando al Señor. ¿Por qué? Escuche, mire el fondo, ¿no? El problema debajo del problema. ¿Por qué? Porque disfrutaba más de sus propias obras que de las obras de Cristo Jesús. Disfrutaba más de sus propias obras que ver a Cristo, la obra de Cristo, salvando a las personas. Él se creía que estaba haciendo eso. Él se creía el salvador de las personas. Y eso exactamente es lo que hace el orgulloso o la orgullosa. Escuche, por favor, es como ver una radiografía a continuación, porque el orgulloso no solamente tiene un concepto demasiado alto de sí mismo, que eso toda la mayoría saben qué significa ser orgulloso, sino que el orgulloso deja de escuchar a los demás, no escucha a los demás. Por otro lado, desarrolla una fuerte autoaprobación. Solo me apruebo lo que yo creo, lo que yo pienso. Ese es el orgulloso. El orgulloso tiene una actitud ególatra. Ya expliqué lo que es la egolatría. Es por eso que el orgulloso no ama a Jesús, por más que diga que ama a Jesús, por más que pertenece a una iglesia, por más que viene a una iglesia. Mire este pastor nada más. No ama a Jesús. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Usa a Jesús para sus propios fines.
Porque no está buscando la aprobación de Cristo, sino que está buscando su autoaprobación. Oro en el Señor que usted esté entendiendo lo que le estoy explicando en este instante. Porque si no lo capta, usted no va a salir de su orgullo. Y usted puede estar haciendo cosas para Dios, pero orgullosamente y no humildemente. Por favor, venga conmigo a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Para que veas de cerca lo que produce el orgullo y cómo el orgullo puede motivarnos a cambios de conducta. Y nos hace creer que estamos bien, que esos cambios de conducta son para la gloria de Dios, que todo está bien, que todo está caminando muy bien. Voy rápido con este relato. Capítulo 15 de 1 de Samuel. Dios manda a Saúl con una tarea específica. Le manda exterminar por completo al rey de Amalek. Un rey que se opuso a cuando Israel regresaba de Egipto de la esclavitud, quiso cruzar por su territorio, no quedarse, sino cruzar por su territorio para ir a tierra prometida, pero el rey de Amalek dijo no, y se opuso completamente. Entonces Dios le dijo a Moisés, ya no te hagas problemas, rodéalo y entra por otro lado. Pero Dios tomó en cuenta esa afrenta. Y habrá tiempo de tratar con Amalek, le dijo a Moisés. Y este fue el momento. Dios le manda a Saúl, al primer rey sobre Israel, que extermine a todo el rey. Miren qué términos. 1 Samuel 15:3. Hiere a Amalek, le mandó que hiera a Amalek y destruya todo lo que tenía y no te apiades de él. Le dijo, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Escuche, es terrible leer esto, pero es una orden específica. Lo que quiero que se dé cuenta es una orden específica que Dios le da. ¿Cuál fue el proceder de Saúl? Fíjese en el versículo 7 y 8. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero Dios le dijo que lo matara. Acá hay una opinión sobre la opinión de Dios, si se da cuenta. ¿De quién es esa opinión? Del rey. Tomó a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, Dios le dijo todo, él hizo una discriminación. Nuevas órdenes, dijo. Pero rey, Dios ha dicho, cállese la boca. ¿Quién te está hablando? El rey. Ya usted obedezca. Nuevas órdenes por las de Dios. ¿Cuál fue el sentir de Dios frente a esto? Versículos 10 y 11. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido con mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oye, yo he estado toda la noche preguntándole, Señor, ¿qué oró Samuel? ¿Qué oró Samuel? Seguro, Señor, perdónalo, ten compasión, este rey, mira, es nuevo, tiene una autoestima baja, idolatra la aceptación. ¿Qué habrá estado orando Samuel a Dios? Mire el proceder de Samuel, ¿no? A pesar de todo, el profeta. Versículos 17 y 19, va y confronta a este rey desobediente. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, le dice, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué, Saúl? ¿Por qué? Dios ha sido bueno contigo. Miren la respuesta del rey, verso 20-21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿What? Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó, miren cómo le echa la culpa, ¿no? Esto se llama desplazamiento. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Eso es enmascarar de religiosidad. Bueno, sí, hemos perdonado, pero es para ofrecer sacrificio a Jehová. Sí, hazte el bueno, hazte el bueno. Esta es la típica respuesta del orgulloso. ¿Se dan cuenta? El orgulloso es así.
El orgulloso no reconoce sus delitos y pecados. Se los enrostran, pero tiene una justificación siempre el orgulloso. Porque simplemente, hermanos, esta es una característica del orgulloso, no escucha a los demás, menos a Dios. Porque le importa su propia opinión. Y Saúl ya había desarrollado una fuerte autoaprobación. En lo que él hacía, él mismo lo aprobaba. Por eso, a pesar que Dios le había ordenado algo preciso, la opinión de Saúl va por encima de la de Dios, ya se dio cuenta usted. El accionar de Saúl va por encima del mandato de Dios, ya se dio cuenta usted. Entonces, pero fíjese esto, este es el punto. Cuando Saúl es confrontado con su pecado, miren cómo reacciona, cómo se nota su orgullosa desobediencia. Versículo 22. Le pregunta, ¿no? Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dice. Cuando escucha esto Saúl, recuerda, el orgulloso no escucha. No le importa la opinión de los demás. Versos 24 y 25. Miren lo que responde. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, le dice a Samuel, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Observe con cuidado, hermanos, iglesia, porque en la observación puedes estar mirando tu propio corazón como un espejo. Observe lo que hace el orgullo. Te enceguece por completo. Te enceguece. No te permite ver sino solamente hacia tu interior. No te permite ver solamente hacia el altar que tú mismo te has construido de tu interior y estás adorando postrado ahí en tu propio altar. ¿Por qué digo esto? Mire los detalles. Saúl dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, etcétera, etcétera. Parecería que Saúl se ha arrepentido. Da la apariencia que se ha arrepentido de su desobediencia. Hasta parecería que está pidiendo correctamente perdón. Incluso le pide a Samuel que lo acompañe para adorar al Señor. Pero ante la negativa de Samuel dice, no, yo no voy a hacer eso. Y empieza a retirarse Samuel. Saúl se desespera, así es el orgulloso. E insiste. ¿Por qué se desespera e insiste el orgulloso? Porque no quiere que su imagen se venga abajo. Entonces lo persigue a Samuel y lo trata de agarrar por su manto y solo llega a agarrar el borde de su manto. Usted lo puede leer en esos versículos. Y Samuel, al parecer, quiso quitarle de las manos su manto y rasgó el manto de Samuel. Y Samuel hasta utilizó esa instancia para confirmarle. Dijo, así como has rasgado mi manto, así el Señor ha rasgado el reino de Israel de tus manos. Y se lo va a entregar a alguien mejor que tú. O sea, más claro no podía ser el Señor. Pero en su desesperación, Saúl dice algo que nos trae a claridad y nos permite corroborar si realmente se arrepintió o no este orgulloso rey. Versículo 30, esto es lo que dice, pero que muestra la profundidad de su corazón orgulloso. Verso 30, y él dijo, yo he pecado, vuelvo a repetir, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Ahí está. ¿En quién está pensando él, digo yo? Y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ahí está, es decir, mira, hagamos de cuenta que nada ha pasado. Samuel, ¿por qué te pones así? Bajemos juntos y adoremos al Señor y ya, normal. Esto es lo que estaba pasando, por favor, la siguiente, por favor. Saúl desobedece el mandato de Dios, como estamos leyendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Orgullo. Usted ve en el fondo. ¿Por qué? Porque quería proteger su reputación. Pero luego usted ve que Saúl reconoce aparentemente que había pecado, él pide aparentemente bien perdón, pero ¿por qué lo hace? Este es el punto crucial para nosotros entenderlo. ¿Por qué lo hace? Por orgullo, igual.
¿Y por qué? Si usted ve más al fondo, porque quería proteger su reputación. ¿Ve usted alguna diferencia? ¿Cambió algo en el fondo? No ha cambiado nada. ¿Había un cambio de conducta? Aparentemente sí. Y parece algo bueno, porque cuando pides perdón, ¿acaso no es algo bueno? Cuando aparentemente te has arrepentido, ¿acaso no es algo bueno? Pero es un cambio de conducta sin cambio en la profundidad del corazón. Necesitamos hacernos algunas preguntas al ver esta experiencia de Saúl en este preciso momento. Por ejemplo, ¿por qué pidió perdón Saúl a Samuel? ¿Por qué le pidió perdón? ¿Qué era lo que le dolía en lo profundo del corazón de Saúl? ¿Le dolía no haber obedecido a Dios? Es decir, estaba pensando en Dios. ¿Le dolía no haber respetado lo que Dios le dijo? ¿Le dolía el haber tomado la decisión de perdonar al rey de Amalek cuando Dios le dijo que debía eliminarlo, a él y su ganado? ¿Le preocupaba a Saúl el dolor que le causó al corazón de Samuel y al corazón de Dios? ¿Estaba pensando en el dolor de ellos? Este rey estaba pensando y preocupado en el peligro potencial de perder su corona como rey. ¿Le dolía no haber glorificado a Dios? Hermanos, lógicamente la respuesta a todas esas preguntas que he hecho es la misma. Claro que no. No le dolía en lo mínimo nada de eso. Lo que realmente le dolía era su ego. Su ego había sido herido. Lo que le motivó a este rey a pedir perdón es que el profeta Samuel había visto su pecado, lo había puesto al descubierto. Entonces Saúl quedó expuesto. Su ego fue herido. ¿Sintió vergüenza? Sí. ¿Sintió angustia? Sí, lo hemos visto hasta el punto de desgarrar el manto del profeta. ¿Sintió remordimiento y culpa? Sí. También. Pero cada una de esas emociones fueron completamente autocentradas. Es decir, nacieron motivadas en el amor hacia él mismo, en el querer quedar bien. Nacieron en lo profundo de su orgullo. Hermanos, todos estos sentimientos nacen de una identidad que ha sido herida, de un ego que ha sido herido y que inconscientemente genera acciones buenas. Es decir, reacciona. Ya, me porté mal, voy a hacer algo bueno. Reacciona haciendo algo bueno, como por ejemplo, reconocer el mal, admitir que he pecado o hasta pedir perdón incluso. Son cosas buenas. Pero en la realidad no se ha producido un verdadero arrepentimiento, sino un mero remordimiento. En el cuadro que vas a ver a continuación, puedes ver un contraste entre una buena acción, como reconocer el pecado, pedir perdón, que puede ser generada por una motivación interna diametralmente opuesta. Es decir, quiero que veas la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento de manera puntual. Por ejemplo, el remordimiento es cuando me duelen las consecuencias del pecado. Me duelen las consecuencias del pecado. En el arrepentimiento me duele el dolor que causa mi pecado a los demás. En el remordimiento se enfoca en uno mismo. En el arrepentimiento uno se enfoca en Dios y en los demás, porque soy consciente en el daño que les he causado a ellos. En el remordimiento es provocado por mis emociones, tiene que ver mucho con las emociones, por eso no dura mucho tiempo. En el arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo, es una obra directamente de Dios. En el arrepentimiento no produce cambios reales, en el remordimiento, perdón. En el arrepentimiento sí se producen cambios profundos. En el remordimiento, si cambio mi conducta es porque me conviene. Hago los cambios porque me conviene esto. Pero en el arrepentimiento cambio porque he sido amado y perdonado. Es decir, mi valor está en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Ahí está mi significado, mi verdadero valor. En el remordimiento mis deseos no han cambiado.
en el arrepentimiento, Cristo se transforma en mi mayor deseo. Más bien diría en mi único deseo. En el remordimiento sigo viviendo para mí. Claro, eso es natural. Pero en el arrepentido me causa placer vivir para Cristo. Reflexionemos un momento, mis hermanos, para ver esto más de cerca en la historia del profeta Jonás. Y regreso ahora sí a Jonás, el capítulo que leyó nuestro hermano Guillermo. En el primer capítulo del libro de Jonás, que es un libro corto, usted se dará cuenta, son solo 4 capítulos. En el primer capítulo, Dios le manda a Jonás que vaya a predicar a Nínive, a tierra siria. Entonces Jonás recibe el mandato de Dios, porque es un mandato de Dios, ¿no? Verso 2, capítulo 1, verso 2, levántate y ve a Nínive. Es un mandato, no le está pidiendo una opinión, no le está diciendo si te parece o si te resta tiempo vas, no, le está dando una orden. Entonces Jonás él decide no hacerlo, él decide no obedecer a Dios y abiertamente desobedece a Dios. Hagámonos por un instante, mis hermanos, la pregunta que nos lleva a revisar rápidamente la motivación de Jonás, con la pregunta ¿por qué? Ya usted sabe. ¿Por qué desobedece a Dios? La desobediencia de Jonás es algo externo. ¿Por qué Jonás desobedeció a Dios? La respuesta es dada de manera muy clara en el mismo texto, porque internamente en el corazón de Jonás odia a los ninivitas, odia a los asirios. Los odia. Esa es la razón por la cual se niega a obedecer. Jonás no quiere que Dios ejerza misericordia sobre esta nación y perdone a sus enemigos. Claro, usted lo ve lejos acá, pero tendría que explicarle el contexto cultural de ese tiempo. Los ninivitas eran un pueblo cruel, hermanos, cruel. Entonces Jonás era uno de los primeros que a este pueblo, el infierno, es lo mejor que pueden tener, el infierno, y no creo que solo lo pensó, lo compartió y lo dijo. Entonces cuando Dios le manda que les vaya a predicar para salvación, se le cruzó los chicotes a Jonás. No quería que Dios tenga misericordia de ellos, no quería que perdone a sus enemigos. Quiere, en pocas palabras, quiere que mueran los ninivitas. Capítulo 1 es ese. Capítulo 2. El capítulo 2 es tragicómico en realidad de Jonás. Él se encuentra en una situación a punto de morir en realidad. A mí me llama mucho la atención que luego que lo arrojaron al mar cuando se estaba escapando en la nave, el verso 17, así termina el capítulo 1, es sumamente cautivador, hermanos. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová tenía preparado un gran pez. Es decir, esto no fue algo casual. Jonás, no te tires por ahí, hay tiburones. El Señor tenía un pez en especial. Y así empieza luego a continuación el capítulo 2 de Jonás, como decía, que es un capítulo tragicómico. ¿Por qué? Porque él está a punto de morir ahora y el profeta, queriendo huir de Dios y de su mandato, como decíamos, embarcó en una nave, de pronto se encuentra en medio del océano, en medio de una gran tormenta, y él mismo pide que lo lancen al mar. Entonces Dios manda un gran pez, como hemos leído, para que se lo trague y lo regrese a Nínive. Ahora, ¿usted se imagina dando esa orden de Dios a ese pez en especial? De pronto, tengo un mandato, le dijo a todos los peces, toditos se cuadraron, porque así es, nosotros somos recontra desobedientes, hermano. Toditos los peces se pusieron así, se cuadraron delante de Dios. Necesito a alguien que se traiga a mi profeta y lo devuelva a Nínive. Y el gran pez levantó la aleta. Yo sí. Ya, ok, tú. Imagínense cómo vino la orden del Señor, ¿no? Pero manda ese pez que se lo trae y lo regrese a Nínive. ¿Qué es lo que hace Jonás? Dese cuenta, estoy en el capítulo 2, en los 2 primeros versículos. ¿Qué es lo que hace? Ora y le pide ayuda a Dios. ¿Por qué le pide a Dios ayuda? Porque está pensando en sí mismo. Tiene temor a la muerte. No quiere morir en ese pez, entonces le pide auxilio a Dios, porque conoce a Dios.
Entonces le dice, verso 1 y 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Está clamando a Dios. Ahora, Dios, en contraste a su actitud de Jonás, Dios pudo haberle dicho, ahora pues, ahí nos vimos, Jonás, arréglatelas como mejor puedas. No, en contraste a la desobediencia de Jonás, usted se da cuenta, él decide preservar la vida del profeta y mostrarle misericordia al profeta. Y lo lleva sano y salvo a tierra. Claro, todo babiado lo bota el pez, ¿no? Pero sano y salvo al fin y al cabo, por lo menos estás vivo, Jonás, ¿no? Versículo 10, 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ese es el segundo mandato, ¿no? Estábamos en el 1:17, ahora estoy en el 2:10. Mandó el Señor. O sea, nada ocurre sin que Dios lo mande, hermanos. Qué seguridad nosotros los creyentes que conocemos al Señor, no los que tienen religión, no los que vienen, yo vengo acá porque está bonito este lugar, no me encanta lo que cantan, pero no tienes relación con Dios, no la tienes. Entonces, ¿qué bendición esperas en tu vida? No hay ninguna. No hay ninguna. Las bendiciones solamente son para los hijos, la certeza es solo para los hijos, la esperanza es solo para los hijos. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Y así termina el capítulo 2. Capítulo 3 comienza el capítulo con una copia casi textual del capítulo 1. Es una repetición casi del capítulo 1. Dios ahora, empecemos de nuevo Jonás, rebobinemos todo. Es decir, le vuelve a mandar por segunda vez que vaya a predicar a Nínive. Esta vez, ¿qué hace Jonás? ¿Se escapa? No. Esta vez obedece. ¿Está haciendo algo bueno, hermanos? ¿La obediencia es buena? Claro que sí. Jonás está obedeciendo. ¡Qué lindo! Ahora sí está haciendo la voluntad del Señor. Hace exactamente lo que Dios le pide. Está yendo de los ninivitas. Entonces, cabe entonces hacernos la pregunta aquí, mis hermanos. Si así empieza el capítulo 3, entonces, y si a Dios solamente le interesa nuestra obediencia exterior, porque Jonás dice, estoy en el capítulo 3, versículo 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahí debería terminar el libro de Jonás. Repito por eso, si a Dios solo le interesa nuestra obediencia externa, porque es una obediencia hacia afuera, si a Dios le interesara solo nuestra obediencia externa, ¿tendríamos un cuarto capítulo? No habría necesidad de un cuarto capítulo, pero sin embargo hay un cuarto capítulo. Jonás obedeció a Dios, pero la pregunta es, ¿cambió él? ¿Fue transformado en lo profundo de su corazón? Externamente hizo lo que Dios le había pedido que hiciera, como te das cuenta, pero internamente nos preguntamos, ¿experimentó un cambio profundo o siguió deseando lo mismo que antes? Te resumo este capítulo. Al comienzo del libro, capítulo 1, Jonás empieza la historia odiando a los habitantes de Nínive, por eso no quiere obedecer a Dios y se escapa. Al final del libro, su corazón, escúchame, su corazón sigue igual. Es decir, él sigue odiando a los ninivitas. Pero pastor, acabamos de leer que obedeció. Sí, obedeció, conducta externa, pero en lo profundo de su corazón, él seguía odiando a los ninivitas. Por eso hasta te das cuenta la manera como se presenta a los ninivitas y cómo presenta el mensaje, ¿no? Verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y yo lo estoy diciendo así en bonito tono, hermanos. En realidad, uno lee, está anunciando que va a ser destruida la ciudad. ¿Esto es un mensaje de misericordia? ¿Dónde está la misericordia, la gracia? ¿Dónde está, como dice la Escritura, para corregir el pecado es necesaria misericordia y verdad? ¿Hay misericordia y verdad acá? Hay verdad, sí, pero no hay misericordia. Si este hombre sigue enojado contra ellos, está obedeciendo, pero no
externamente, pero en su corazón no ha cambiado nada. Al final del libro sigue odiando igual a los ninivitas. Enseñanza, mis hermanos, este pasaje nos muestra claramente que es posible, esto te conviene anotar. El pasaje nos muestra claramente que es posible obedecer a Dios sin realmente haber cambiado. Es posible obedecer a Dios sin necesariamente, sin realmente haber cambiado. Hasta me da miedo preguntar lo siguiente: ¿cuántos años vas así? Es posible, mis hermanos, hacer cambios externos en nuestra vida sin realmente haber hecho ningún cambio interno en nuestra vida. Es posible hacer cosas muy espirituales, tal como Jonás estaba predicando. Eso es algo muy espiritual. Se puede hacer cosas buenas como predicar, igual que Jonás. Se puede hacer cosas buenas como espirituales como Jonás. Orar, igual que lo hizo Jonás, sin que las motivaciones del corazón sean realmente espirituales. Hago cosas espirituales, pero mis motivaciones no son espirituales. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo allí en Mateo capítulo 6, versículo 1? Él dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Fue una senda advertencia del Señor. Debemos cuidar, iglesia, debemos cuidar, debemos examinar, debemos preguntarnos: ¿por qué estoy practicando este acto de justicia? ¿Por qué quiero hacer este acto de justicia? Nos tenemos que obligar a revisar nuestras motivaciones. Podemos estar haciendo algo bueno, espiritual, sin motivaciones espirituales. Te recuerdo algo: Dios está detrás de nuestro corazón, no está detrás de nuestra obediencia superficial. Dios está detrás de nuestro corazón, no detrás de nuestra obediencia superficial. Esto es lo que muestra el capítulo 4 de Jonás, y lo muestra claramente. La pregunta del final del libro de Jonás, cuando Dios dice en el versículo 11 del capítulo 4, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo compasión de toda esa gente? Le está diciendo, le pregunta a Jonás, ¿no? Y esa pregunta del libro al final confirma todo esto que te estoy mencionando. ¿Qué le dijo en otras palabras Dios a Jonás? ¿Qué le estaba diciendo a Jonás finalmente? Le estaba diciendo, porque Dios estaba viendo su corazón. Dios estaba viendo: empezaste odiando a los ninivitas, me estás obedeciendo, pero tú sigues odiando a los ninivitas. No tienes ni siquiera compasión de una calabacera. Ni siquiera te alcanza a tener compasión por una calabacera. Eres tan egoísta. Entonces le dice Jonás: puedes darte cuenta, a estas alturas, le dice Dios, puedes darte cuenta, Jonás, que todavía eres incapaz de experimentar misericordia. Jonás, ¿puedes ver que no sientes lo que yo siento? Jonás, ¿puedes darte cuenta que no amas como yo amo? Jonás, ¿puedes darte cuenta que me has obedecido, pero que no has cambiado en absoluto nada? Y quizás sean preguntas que vienen de parte del Señor directamente a nosotros en esta mañana. No tanto ya para Jonás, sino trascienden los siglos y vienen directamente a nuestro corazón. Jonás, ¿sabes por qué huiste de mí cuando te mandé a Nínive? ¿Sabes por qué huiste? Por orgullo. Porque tú crees que tu opinión es mejor que la mía. Yo te doy una orden y tú impones otra opinión. Por eso, a los que yo considero, le dijo Dios, que deberías evangelizar, tú lo descartas porque consideras que no son dignos de escuchar el evangelio. Es lo mismo que hace Jesús: anda y haz discípulos. ¿Por qué no evangeliza usted cuando Dios nos ha mandado a hacerlo? ¿Por qué no evangeliza? ¿Sabe cuál es la razón? Orgullo. Porque los que considera dignos de escuchar el evangelio, usted los considera indignos de escuchar el evangelio. Dígame si eso no es una contraorden a la orden de Dios. Dile al que está a tu costado: ¿entiendes, Jonás? Dile. ¿Entiendes, Jonás? Dígame si no nos parecemos a Jonás.
Estamos haciendo exactamente lo mismo que él. Jonás, ¿sabes por qué no me pediste perdón explícitamente por tu desobediencia dentro del gran pez? Es algo que no sé si usted se ha dado cuenta. Usted lee el capítulo 2, toda la oración de Jonás, usted no encuentra ni una sola palabra que le diga a Dios, Dios, perdóname por desobedecerte. No existe. A mí me cruzó esto, la leí, no sé, 100 veces la oración. Clama, le pide auxilio, le dice, tú eres mi Dios, le dice todo eso como creyente, pero no admite su culpa. Pregunta de Dios, Jonás, ¿sabes por qué no me pediste perdón explícitamente por tu desobediencia dentro del gran pez? ¿Sabes por qué? Por orgullo. Porque los orgullosos son así. No reconocen su pecado fácilmente, pero sí claman pidiendo ayuda cuando se encuentran con la soga al cuello, ¿no? Clamaste a mí, Jonás, porque amas tu vida, no es que me ames a mí. Clamaste a mí, me invocaste porque temías morir. Hasta me prometiste que pagarías tus votos, pero no me pediste perdón explícitamente por tu pecado de desobediencia. ¿Por qué? Por orgulloso. Otra vez, dile al que está a tu costado. ¿Entiendes, Jonás? Dile. Ya dile, no te hagas, no os hagáis, dile, no os hagáis, no os hagáis. Pregunta, Jonás, ¿sabes por qué no te pudiste gozar con el arrepentimiento de los ninivitas? ¿Sabes por qué no te alegraste? Por tu orgullo. Porque no ocurrió como tú querías que se mueran y que mi juicio caiga sobre ellos, pero como no fue como tú querías, el orgulloso, porque piensa en sí mismo, es un ególatra, su opinión es primero, quiere que las cosas salgan como él quiere o como ella quiere, así es el orgulloso. Pero como no salió como tú querías, te enojaste. Por eso no podías gozarte con la salvación de ellos. ¿No es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros? Ay, que esa familia en la esquina, esos drogadictos, esos tal por WhatsApp. ¿Por qué no se los recoge el Señor? ¿Por qué no los evangelizas? Lo que considera digno el Señor, lo consideramos nosotros indigno. Estamos igual que Jonás, hermanos. Termino. ¿Cómo ser libres del orgullo, mis hermanos? Si esto es tan terrible. Si esto es una motivación errada para cambiar, no sé cuántas cosas hemos cambiado externamente, pero solo por orgullo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que sacudirnos del orgullo. ¿Qué es lo que necesitamos? Te lo digo en 2 palabras. Necesitamos el Evangelio. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio nos muestra a aquel que puede librarnos del orgullo con su ejemplar humildad. Usted lee la carta a los Filipenses y usted encuentra un sendo ejemplo de Cristo Jesús como una persona absolutamente humilde en esencia. La humildad es lo opuesto al orgullo y eso es lo que necesitamos. Pero ¿cómo ser humildes? Bueno, dice que el que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces tienes que ir a los evangelios. Necesitamos los evangelios para saber cómo Jesús fue humilde. Entonces voy tras los pasos de Jesús. Por eso necesitamos el evangelio, porque el evangelio nos muestra a aquel que es humilde y lo necesitamos a Él para ser libres del orgullo. Ahora, es muy probable que si nosotros dijéramos en esta mañana, póngase de pie todas las personas orgullosas. Los orgullosos o los orgullosas, póngase de pie. Lo más probable es que nadie se ponga de pie, mis hermanos. ¿Y por qué cree que nadie se pondría de pie? Porque nadie se cree orgulloso. O sea, me siento orgulloso de no ser orgulloso, pastor. Por eso no me pongo de pie. Ese es tu problema. La mayoría creemos que no tenemos ese problema, ese pecado. Espero que el siguiente cuadro, para finalizar, te ayude a identificar la presencia del orgullo en tu vida. Pongo en contraste lo que es el humilde, porque ese contraste nos ayuda a ver mucho mejor lo que es el orgullo. Y después de ver el cuadro, regreso a hacer la misma pregunta. Los orgullosos, pónganse de pie. Las orgullosas, pónganse de pie porque necesitamos pedirle perdón al Señor. Pero primero entiende la diferencia entre orgullo. El orgulloso impone sus razonamientos.
El humilde renuncia a la imposición, busca reconciliación, cede su lugar a otros por medio de la paz, el amor y el amor de Cristo. El orgulloso no considera a otros, los ve con menosprecio. El humilde siempre considera primero a los demás, los estima siempre como superiores a sí mismos y les sirve sin importar si son personas difíciles. El orgulloso, la orgullosa, está cegado por sus propios intereses y siempre se da la razón a sí mismo. El humilde encuentra en la misericordia de Dios el impulso para ayudar, escuchar, amar a los demás. El humilde se considera un servidor, no un héroe. El orgulloso es ambicioso y egoísta. Esto produce pleitos, divisiones debido a su aspiración de reconocimiento y admiración. Cuando no logra tener lo que quiere, busca culpables y se aísla. Orgullosos, orgullosas. Sin embargo, el humilde sabe quién es a la luz de la persona de Cristo y está satisfecho con eso, entiende sus limitaciones y pide ayuda porque entiende: necesito del cuerpo, requiero del cuerpo, no se aísla. Por último, el orgulloso no aprecia la gracia porque esta desafía sus supuestos méritos y él o ella piensa que lo hace ver como inútil. Sin embargo, los humildes viven agradecidos por la gracia y saben que necesitan más gracia de Dios para vivir diariamente. ¿No tengo orgullo? Cierra tus ojos, por favor. Póngase de pie todos los orgullosos, las orgullosas que necesitamos pedirle perdón a Dios y de verdad clamar por el ejemplo de humildad de Cristo. Nos encanta pensar que Cristo vive dentro de nosotros y es verdad. Pero el que Cristo viva dentro de nosotros debería desatar una conducta humilde, no orgullosa. Pero no estamos viviendo. No es congruente nuestra fe con esa verdad. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Para que desaparezca el orgullo no es un acto mágico que desaparecerá en nuestra vida. Es una condición del alma y siendo una condición de nuestra alma, nosotros tenemos que renunciar a esas actitudes. Cuando el orgulloso Saulo de Tarso aceptó a Cristo, él murió a él. Entonces murió a su orgullo y abrazó la humildad de Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer tú y yo. Ahí con tus ojos cerrados, levanta tu oración y dile: Señor, ayúdame, realmente ayúdame. Ya te dejo con ese inicio de oración. Clama a Dios, clama a mí, dice el Señor. Cree que Él te va a perdonar. Realmente pídele perdón por todas. Tu orgullo, de hecho, tu orgullo está haciendo daño a alguien. Escúchame, tu orgullo le está haciendo daño a alguien. Te está haciendo daño a ti, le está haciendo daño a tu cónyuge, le está haciendo daño a tu familia, a tus hijos, a la iglesia. A alguien le está dañando tu orgullo, a alguien. Piensa en eso. Sal de tu pensamiento egoísta de que eres tú, de que ay, pobrecito de mí, es que a mí me hicieron esto, aquello. No se trata de ti, se trata de Cristo Jesús. Señor, por tu Espíritu nos hace reflexionar en todo el daño que nos está causando el orgullo. No queremos ser orgullosos. Tú fuiste un gran ejemplo, una gran inspiración para la humildad, pero no se trata solamente de ver tu ejemplo. Tú vives dentro de nosotros. El ejemplo vive dentro de nosotros. Con poder y con gloria vive dentro de nosotros. Entonces sí es posible ser humildes. Sí es posible ser humildes. Tenemos el poder, te tenemos a ti en nosotros. ¿Por qué es que no podemos ser humildes? Porque no queremos, igual que Jonás, Señor, no queremos. Y hasta que no renunciemos a nuestros odios, desacuerdos, rencillas personales, internos, Señor, ¿cómo recibir tu humildad? Haz esa obra en medio de todos los que estamos de pie aquí, Señor. Tú nos conoces, sabes hasta qué punto hemos sido orgullosos y seguimos siéndolo. Sabes cómo batallamos con el orgullo. Pero, Señor, ninguna de estas cosas te son ajenas a ti. Por eso te suplicamos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor.
la palabra del Señor para animarte, hermano querido, mi hermana querida, mientras estás rindiendo delante de Dios. La palabra del Señor dice que no es en nuestras fuerzas. Por eso la Escritura dice que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es decir, no es con nuestras fuerzas que vamos a vencer el orgullo, es en las fuerzas del Señor, es con el poder de su Santo Espíritu que es posible. Por eso el renunciar al orgullo es buscar la llenura del Espíritu Santo. Así que en estos siguientes segundos, clame por una nueva llenura del Espíritu de Dios. ¿Hace cuánto que no le pide a Dios que lo llene de su Espíritu? Pídaselo ahora. Pídaselo ahora. Señor, te rogamos una nueva llenura de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Después de esta Santa Cena, Señor, nos atrevemos a pedir una nueva llenura de tu Espíritu. Lo requerimos, lo necesitamos. Y que así, Señor, tú esparzas todo rezago de orgullo que haya quedado en nuestros corazones. Y nos empoderes para luchar contra él, para que no vuelva a enseñorearse sobre nuestras propias vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, poderoso Señor nuestro. Amén. Amén.